¿Qué pasaría si, desde la oscuridad de una celda, un hombre pudiera comandar un imperio entero? Imagina que, en una prisión de máxima seguridad, un criminal logra orquestar un ataque que sacude al mundo entero, o que un simple par de zapatos se convierte en el arma más mortal jamás vista. Historias como estas, y otras aún más impactantes, revelan un lado oscuro de la humanidad que pocos se atreven a explorar. Prepárate para descubrir lo que el poder, la violencia y la desesperación pueden llegar a hacer cuando se combinan con mentes brillantes y un destino marcado por el caos. ¿Hasta dónde puede llegar un ser humano cuando la obsesión y el terror se convierten en su única razón de existir? ¿Cómo un piloto pudo estar a punto de cambiar el curso de la historia? ¿Qué harías si descubrieras que alguien cerca de ti tiene un plan para destruir el mundo tal como lo conoces? Nadie imaginaba que Zacarías Moussaoui, un joven proveniente de una familia marroquí, se convertiría en uno de los nombres más oscuros ligados al peor ataque terrorista de Estados Unidos. Pero su historia no empezó en un campo de batalla ni en un cuartel, sino en las aulas de Londres y los pasillos de Afganistán. ¿Qué lo llevó a este destino mortal? En el Reino Unido, Moussaoui era un estudiante brillante que, como cualquier otro joven, buscaba un futuro prometedor. Un máster en negocios internacionales parecía abrirle las puertas de un mundo lleno de posibilidades. Sin embargo, algo cambió. Allí, en las sombras de una mezquita londinense, su mente fue capturada por ideales extremos. Palabras cargadas de odio sembraron la semilla de un fanatismo que lo llevaría directo al corazón de Al-Qaeda. Desde Afganistán, el entrenamiento fue intenso: armas, explosivos y combate cuerpo a cuerpo. Allí dejó de ser Zacarías Moussaoui y adoptó un nuevo nombre: Abu Khaled al-Sahrawi. Cada movimiento era calculado, cada paso lo acercaba más al fatídico plan. En febrero del año 2001, Moussaoui cruzó la frontera hacia Estados Unidos, pero no como un simple turista. Su misión era clara: dominar los cielos para sembrar el caos. La clave de su plan: las escuelas de vuelo de Oklahoma y Minnesota. Allí su comportamiento fue extraño, incluso inquietante. Los instructores notaron que no le interesaba aprender a maniobrar aviones en pleno vuelo. Su obsesión era despegar y aterrizar aeronaves de gran tamaño. Además, pagaba todo en efectivo. No hacía preguntas ni mostraba entusiasmo. Algo no encajaba, y cuando la inquietud de los instructores se convirtió en denuncia, Moussaoui fue arrestado el 16 de agosto de ese mismo año. Aquí es donde el destino interviene. El FBI lo tenía bajo custodia, pero sin pruebas claras, los intentos por registrar sus pertenencias fueron bloqueados. Un mes después, el mundo cambiaría para siempre. El 11 de septiembre, 4 aviones se convirtieron en armas y sembraron el terror en Nueva York, Washington y Pensilvania. Moussaoui no participó directamente en ese día, pero confesó más tarde que su misión era pilotar un 5º avión que debía impactar contra la Casa Blanca. La verdad salió a la luz en el año 2005. Durante su juicio, Moussaoui se declaró culpable. Admitió su conexión con el plan maestro de Al-Qaeda. El jurado decidió su destino: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Fue enviado a ADX Florence, la prisión más segura del mundo, diseñada para contener a los prisioneros más peligrosos de Estados Unidos. Allí, entre muros fríos y cámaras de vigilancia las 24 horas, Moussaoui continúa siendo un nombre que estremece. ¿Qué habría pasado si aquel 5º avión hubiera cumplido su objetivo? ¿Cuántas vidas más habrían sido arrebatadas? Tal vez nunca lo sabremos, pero la historia de Zacarías Moussaoui sigue siendo una advertencia de cómo una mente radical puede transformarse en una amenaza global. Desde las aulas de Londres hasta las celdas de Colorado, su nombre permanece como un símbolo de lo que pudo haber sido el desastre aún mayor. Y mientras Moussaoui pasa sus días en silencio absoluto, el mundo nunca olvidará el día en que el cielo se convirtió en el escenario del horror. Un genio de Harvard que eligió sembrar terror con sus propias manos. Mientras Zacarías Moussaoui planeaba desde las alturas, otro hombre estaba descendiendo hacia la oscuridad desde lo más alto de la inteligencia humana. ¿Cómo es posible que un brillante genio matemático, con un futuro extraordinario, se convirtiera en el autor de una campaña de terror que duró casi 2 décadas?
La respuesta a esta pregunta nos lleva a la mente retorcida de Ted Kaczynski, conocido por siempre como el Unabomber. Nacido en la ciudad de Chicago en el año 1942, Ted Kaczynski fue un prodigio desde su infancia. Un niño que dominaba conceptos complejos cuando otros apenas aprendían a leer. Su mente sobresaliente lo llevó a adelantar varios cursos y con tan solo 16 años ingresó a Harvard, una de las universidades más prestigiosas del mundo. Allí, rodeado de libros y números, su futuro parecía destinado a logros inmortales. Sin embargo, mientras sus profesores admiraban su inteligencia, algo en su interior comenzaba a romperse. El aislamiento de la vida universitaria, sumado a sus propias frustraciones con la sociedad moderna, lo alejaron de cualquier vestigio de humanidad. Tras graduarse con honores y obtener un doctorado en matemáticas en la Universidad de Michigan, Kaczynski intentó enseñar, pero pronto abandonó la vida académica. Lo que siguió fue un retiro radical y solitario. Dejó todo atrás y se mudó a una cabaña remota en Montana. Sin electricidad, sin agua corriente, solo la compañía de su propia mente y el silencio de los bosques. Allí, día tras día, observó el mundo a su alrededor y formó una creencia que marcaría su destino. La tecnología era el enemigo, un enemigo que, según él, destruía la libertad humana y corrompía el equilibrio con la naturaleza, y en su obsesión, decidió que debía detenerlo, cueste lo que cueste. Su plan fue tan meticuloso como siniestro. Entre los años 1978 y 1995, Kaczynski envió 16 bombas caseras a universidades, aerolíneas y empresas que, en su mente, representaban el progreso destructivo de la tecnología. Cada paquete parecía inofensivo, pero en su interior albergaba explosivos mortales. 3 personas perdieron la vida y 23 más resultaron heridas. El FBI lo apodó Unabomber, combinando las palabras universidad y aerolínea, sus objetivos principales. Durante años, los investigadores persiguieron una sombra invisible. Kaczynski era metódico, cuidadoso y evitaba dejar rastros. Cada bomba estaba diseñada con precisión quirúrgica, lo que hacía imposible vincularlo a una identidad real. La frustración crecía, mientras el pánico se extendía entre académicos y empresarios. Pero en el año 1995, Kaczynski cometió un error. En una maniobra inesperada, envió un manifiesto a los principales periódicos del país, titulado La Sociedad Industrial y su futuro. En él, explicaba su filosofía y su odio hacia la modernidad. A cambio, prometió detener sus ataques si el texto era publicado. El Washington Post y el New York Times accedieron, con la esperanza de que alguien reconociera su estilo. Ese alguien fue David Kaczynski, su propio hermano. Al leer el manifiesto, David notó similitudes aterradoras con las cartas que Ted solía escribirle. Tras una lucha interna, decidió contactar al FBI. Era el inicio del fin. El 3 de abril de 1996, agentes del FBI irrumpieron en la pequeña cabaña de Ted Kaczynski en Montana. Lo que encontraron fue espeluznante: diagramas de bombas, materiales explosivos y escritos que detallaban sus pensamientos y planes. Kaczynski fue arrestado sin oponer resistencia. Su mirada, fría y vacía, reflejaba la desconexión total con la realidad. Durante su juicio, Kaczynski se declaró culpable para evitar la pena de muerte. Fue condenado a cadena perpetua y enviado a la prisión de máxima seguridad a DX Florence en Colorado. Allí pasó sus días en completo aislamiento, encerrado en una celda de pocos metros cuadrados, con acceso limitado al mundo exterior. Desde la tranquilidad aparente de una cabaña solitaria hasta las páginas de los periódicos más importantes del mundo, el Unabomber sembró un terror que permanecerá en la memoria colectiva. La pregunta que queda es: ¿cuántos más pudieron entender su mensaje antes de que la violencia consumiera su causa? El hombre que convirtió la prisión en su propio campo de exterminio. Mientras Ted Kaczynski planeaba el terror desde una cabaña remota, en otro lugar alguien estaba escribiendo su propia historia de violencia extrema. No desde un escondite, sino desde dentro de las mismas prisiones que deberían haberlo contenido. La brutalidad de Thomas Silverstein redefinió lo que significa ser un prisionero peligroso. ¿Cómo un hombre pudo transformar los muros de la prisión en su propio campo de exterminio?
Nacido en el año 1952 en California, la vida de Thomas Silverstein estuvo marcada desde el principio por la violencia y el abandono. Creció en un barrio conflictivo donde cada día era una batalla. Su madre, Virginia, intentó ofrecerle estabilidad tras un divorcio, pero su nuevo esposo, Sid Silverstein, nunca logró llenar el vacío que lo atormentaba. Desde pequeño, Thomas sintió que el mundo lo había rechazado y él decidió rechazar al mundo. Su temperamento violento lo llevó a conflictos constantes. A los 14 años, fue enviado a un reformatorio por primera vez. Un lugar donde, en lugar de rehabilitarse, aprendió que en un ambiente de violencia, la única ley que importa es la del más fuerte. A los 19 años, Silverstein ya estaba en la prisión estatal de San Quintín por robo a mano armada. La cárcel no fue un castigo, fue el terreno donde su furia encontró un propósito. La década de los años 70 fue testigo de su descenso. Salió en libertad en 1975, pero no tardó en regresar. Robos sucesivos lo enviaron a la prisión federal de Leavenworth en el año 1977. Allí, en un lugar plagado de tensiones raciales y violencia desmedida, Silverstein encontró su verdadero hogar en la Hermandad Aria, una organización supremacista. No solo era un miembro más, rápidamente se convirtió en uno de sus ejecutores más temidos. En el año 1980, la sangre comenzó a derramarse. Silverstein fue condenado por el asesinato de un prisionero que se negó a obedecer las órdenes de la Hermandad Aria. Aunque más tarde la condena fue revocada, el daño estaba hecho. Su reputación como un asesino despiadado era innegable. Pero lo peor aún estaba por llegar. En el año 1981, dentro de la penitenciaría de Marion, Illinois, el caos se apoderó de las celdas. Silverstein apuñaló hasta la muerte a Robert Chappell, miembro de una banda rival, un acto que consolidó su liderazgo dentro de la hermandad. Pero el asesinato más impactante ocurrió un año después. En un ataque brutal, Raymond Cadillac Smith, líder de los DC Negros, fue asesinado con 67 puñaladas por Silverstein y otro prisionero. La violencia no tenía límites. A partir de entonces, Thomas Silverstein fue puesto en aislamiento extremo. Las medidas fueron draconianas. 23 horas al día encerrado en una celda diminuta, con las luces encendidas las 24 horas y con solo una hora de recreación en una jaula segura. Pero incluso en ese encierro, Silverstein encontró una manera de expresar su furia: el arte. Dibujos y pinturas comenzaron a llenar su celda, un escape frágil en un mundo que él mismo había convertido en un infierno. Este aislamiento se prolongó durante 36 años, convirtiéndolo en el prisionero con el confinamiento solitario más prolongado en la historia de Estados Unidos. Finalmente, el 11 de mayo del año 2019, Thomas Silverstein murió a los 67 años debido a complicaciones tras una cirugía cardíaca. Para muchos, su muerte cerró uno de los capítulos más oscuros en la historia de las prisiones estadounidenses. La vida de Silverstein no solo fue una serie de actos de brutalidad sin sentido. Fue el detonante que obligó a rediseñar el sistema penitenciario para manejar a prisioneros cuya violencia desborda cualquier contención imaginable. Un hombre que, entre muros y alambres de púas, creó su propio reino de terror. Al final, Thomas Silverstein no necesitó libertad para sembrar el caos. Desde el corazón de las prisiones más seguras de Estados Unidos, probó que algunos hombres son capaces de destruirlo todo, incluso cuando están encerrados. Un camión, una bomba y un plan que sacudió los cimientos de Estados Unidos. Si Thomas Silverstein convirtió la prisión en su campo de exterminio, Ramzi Youssef eligió un objetivo mucho más ambicioso: el corazón de una nación. Un ataque que pudo cambiar el curso de la historia, pero que, para su frustración, quedó incompleto. ¿Qué lleva a un hombre a destruir lo que millones han construido? Nacido en Kuwait en el año 1968, Ramzi Youssef parecía destinado a un futuro prometedor. De inteligencia brillante, estudió ingeniería eléctrica en el Reino Unido, donde perfeccionó su dominio del inglés y las matemáticas. Sin embargo, el tiempo que pasó en tierras británicas fue también el comienzo de su radicalización. Grupos extremistas sembraron en él ideas peligrosas que lo llevarían por un camino sin retorno.
Tras la invasión de Kuwait en el año 1990, Yusef dejó su país natal y viajó a Afganistán, donde recibió entrenamiento militar especializado. Aprendió a fabricar bombas, a usar explosivos con precisión quirúrgica y, sobre todo, a planificar ataques a gran escala. Fue allí donde Ramzi Youssef dejó de ser un ingeniero prometedor para convertirse en un arquitecto del terror. El año 1992 fue clave. Con un pasaporte falso, logró entrar a Estados Unidos y se estableció en Nueva Jersey. Su objetivo era claro: el World Trade Center en Nueva York, un símbolo del poder económico del país. No planeaba simplemente dañar el edificio, su meta era mucho más ambiciosa. Ramzi Youssef calculó que una explosión masiva en el estacionamiento subterráneo de la Torre Norte podría provocar su colapso, llevándola a caer sobre la Torre Sur y destruyendo ambas estructuras en un instante. El 26 de febrero del año 1993, el plan se puso en marcha. Youssef y su equipo cargaron una camioneta con una poderosa bomba de nitrato de urea y gas hidrógeno. Con cuidado y precisión, estacionaron el vehículo en el garaje subterráneo del World Trade Center y se alejaron. Minutos después, la bomba explotó. El estruendo sacudió el edificio y el caos se apoderó de Nueva York. La explosión abrió un cráter de 30 metros de ancho y varios pisos de profundidad. 6 personas murieron y más de 1000 resultaron heridas por el impacto y el humo. Pero lo que Youssef no había previsto fue que, a pesar del daño, las torres resistieron. Su plan maestro fracasó. En el año 1996, un tribunal lo declaró culpable por el atentado al World Trade Center y otros actos terroristas. La sentencia fue inquebrantable: 2 cadenas perpetuas más 240 años de prisión, sin posibilidad de liberación. Durante su juicio, Youssef no mostró arrepentimiento alguno. Con fría indiferencia, afirmó que su único error fue no haber logrado su objetivo. Hoy, Ramzi Youssef cumple su condena en la prisión de máxima seguridad ADX Florence en Colorado, en la infame fila de los bombarderos, donde están recluidos otros criminales relacionados con explosivos. Allí, en aislamiento casi total, pasa 23 horas al día encerrado en una celda diminuta, pero su legado permanece. El atentado de 1993 fue una advertencia que el mundo no supo escuchar. Fue el ensayo de lo que años más tarde se convertiría en el ataque más devastador de la historia de Estados Unidos. Y aunque Ramzi Youssef falló en su intento de derribar las torres, su sombra se extiende hasta el día de hoy. La historia de Youssef nos deja una pregunta escalofriante: ¿y si hubiera tenido éxito? A veces, el fracaso de un plan no es un alivio, sino una advertencia de lo que podría venir. Un par de zapatos que pudieron convertir el cielo en un infierno. El atentado de Ramzi Youssef fue una advertencia brutal que Estados Unidos no supo escuchar a tiempo. Pero el 20 de diciembre del año 2001, el mundo entero se dio cuenta de que el peligro no solo podía esconderse en una camioneta llena de explosivos, sino en algo tan insignificante como un par de zapatos. La mente detrás de este insólito intento de desastre fue Richard Reed, un hombre cuya historia demostró que el terror puede manifestarse en los lugares y momentos más cotidianos. Richard Reed, más conocido como el bombardero de los zapatos, nació en Londres en el año 1973. Su infancia fue una sucesión de fracasos y dificultades. Criado por un padre que era un delincuente profesional, el joven Reid pasó gran parte de su adolescencia entrando y saliendo de centros de detención juvenil. Aquellos años formativos dejaron cicatrices invisibles que moldearon su carácter. A los 20 años, tras una condena más, Reid encontró consuelo en el Islam. Su conversión no fue el simple acto de encontrar paz espiritual, fue el comienzo de su conexión con grupos extremistas. Buscando propósito y pertenencia, viajó a Pakistán y Afganistán, donde fue entrenado en campos vinculados a Al-Qaeda. Allí, bajo el adoctrinamiento de líderes radicales, se transformó en un instrumento del terror. El 20 de diciembre del año 2001, con el mundo aún tambaleándose por los ataques del 11 de septiembre, Richard Reed abordó el vuelo 63 de American Airlines. La aeronave despegó de París con destino a Miami, transportando a casi 200 pasajeros ajenos a lo que estaba a punto de suceder. Reed, con su apariencia despreocupada y comportamiento silencioso, no despertó sospechas.
Sin embargo, en sus zapatos, había escondido un dispositivo explosivo mortal. Su plan era tan macabro como sencillo. En pleno vuelo, Reid encendería los explosivos, destruyendo el avión en el aire y asesinando a todos a bordo. Pero algo salió mal. Cuando intentó activar la bomba usando cerillas, el olor a azufre alertó a los pasajeros cercanos. La escena fue caótica. Asistentes de vuelo y pasajeros lucharon contra Reid, quienes con una furia descontrolada intentaba cumplir su misión. En medio del forcejeo, lograron inmovilizarlo, amarrándolo con cinturones y cables. El avión fue desviado de emergencia hacia Boston, donde las autoridades esperaban en tierra. Al aterrizar, Richard Reid fue arrestado y llevado bajo custodia. Lo que pudo haber sido un desastre inimaginable, fue detenido gracias a la valentía y rápida acción de quienes estaban a bordo. Desde su celda, Reid permanece como un símbolo de cómo el peligro puede estar oculto en lo más simple. Un par de zapatos ordinarios fue suficiente para poner en riesgo la vida de cientos de personas y cambiar la manera en que el mundo vuela. El vuelo 63 pudo haber sido la tumba de cientos de inocentes, pero el error de Reid y la valentía de quienes lo detuvieron nos recuerdan que, en medio del caos, a veces la heroica decisión de unos pocos puede evitar el desastre. Un imperio criminal dirigido desde una celda diminuta. La historia de Richard Reid nos enseñó que incluso un simple par de zapatos puede convertirse en un arma mortal. Pero ¿qué sucede cuando un hombre utiliza algo aún más inesperado como herramienta de poder? Larry Hoover, desde una celda oscura y fría, dirigió un imperio de 30.000 soldados con mano de hierro, demostrando que el crimen organizado no necesita libertad para florecer. Nacido en el año 1950 en Jackson, Mississippi, Larry Hoover llegó a Chicago con su familia cuando tenía apenas 4 años. A medida que crecía, su camino quedó marcado por la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades. Durante su adolescencia, su inteligencia y carisma natural lo hicieron destacar, pero no en la escuela, sino en las pandillas callejeras. Pronto, Hoover se convirtió en líder de los Supreme Gangsters, una banda que operaba en las calles más peligrosas de Chicago. En el año 1969, decidió unirse a otra organización, los Black Disciples, y juntos crearon un monstruo, los Gangster Disciples, una de las pandillas más organizadas y poderosas en la historia de Estados Unidos. Hoover era un estratega. Bajo su mando, los Gangster Disciples operaban como una corporación criminal, jerarquías definidas, mensajes codificados y un flujo constante de dinero proveniente del tráfico de drogas. La calle no era solo un campo de batalla, era un mercado, y Hoover lo dominaba. Pero en el año 1973, su reinado tomó un giro inesperado. Fue arrestado y condenado a entre 150 y 200 años de prisión por ordenar el asesinato de un miembro de su propia banda. Aunque su cuerpo estaba encerrado tras las rejas, su influencia no hizo más que crecer. Desde la cárcel, Larry Hoover continuó dirigiendo a los Gangster Disciples con una precisión aterradora. Sus mensajes salían a través de intermediarios, escondidos en cartas y llamadas aparentemente inofensivas. Cada orden, cada movimiento, era ejecutado en las calles como si él estuviera allí en persona. La banda se expandió, alcanzando más allá de Chicago y consolidando un imperio de 30.000 miembros involucrados en el tráfico de drogas, extorsiones y asesinatos. En el año 1995, las autoridades finalmente tuvieron suficiente. Una operación encubierta reveló las actividades de Hoover desde prisión. Fue llevado a juicio nuevamente y condenado por liderar una red de narcotráfico desde su celda. La sentencia fue implacable. Múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Actualmente, Larry Hoover cumple su condena en la prisión de máxima seguridad, ADX Florence en Colorado. Encerrado bajo estricta vigilancia las 23 horas del día, sus movimientos y palabras son monitoreados de cerca. A pesar de sus intentos por presentarse como un hombre reformado, las autoridades temen que su influencia aún perdure. La historia de Larry Hoover es una advertencia escalofriante. El poder, en las manos equivocadas, puede atravesar cualquier barrera, incluso las más impenetrables. Un imperio construido desde una celda, un líder que nunca necesitó salir para controlar las calles.
2 bombas y un maratón convertido en caos absoluto. Las historias de terror no siempre vienen de un hombre en las sombras o de un líder desde su celda. A veces, la tragedia aparece en plena luz del día, en medio de una celebración. El 15 de abril del año 2013, el mundo entero vio cómo un maratón se transformó en un escenario de terror. Los responsables, Dzhokhar y Tamerlan Tsarnaev. La familia Tsarnaev llegó a Estados Unidos desde Kirguistán en busca de un futuro mejor. La vida parecía prometedora para los hermanos. Dzhokhar, el menor, era descrito como un joven simpático e inteligente que incluso ganó una beca universitaria. Pero bajo esa apariencia de normalidad, algo oscuro se gestaba. Inspirados por ideologías extremistas y resentimientos personales, los hermanos Tsarnaev comenzaron a tramar su plan. La fecha elegida fue el día del Maratón de Boston, una tradición que reunía a miles de personas en las calles. El objetivo era claro: sembrar el pánico en un evento lleno de familias, deportistas y espectadores. Ese fatídico día, entre la multitud, Dzhokhar y Tamerlan colocaron 2 bombas caseras cerca de la línea de meta. Cuando explotaron, el caos fue indescriptible. 3 personas murieron, entre ellas un niño de 8 años, y más de 260 resultaron heridas. Imágenes de humo, gritos y cuerpos mutilados quedaron grabadas en la memoria colectiva. Los días siguientes fueron una cacería humana. El 18 de abril, los hermanos mataron a un policía del MITE y se enfrentaron a la policía en un tiroteo. Tamerlan, el mayor, murió durante el enfrentamiento, pero Dzhokhar logró escapar. Al día siguiente, fue encontrado escondido en un bote abandonado en un patio trasero. El juicio de Dzhokhar Tsarnaev fue uno de los más seguidos en la historia reciente de Estados Unidos. Fue declarado culpable de 30 cargos, incluido el uso de un arma de destrucción masiva. La sentencia fue la más severa: pena de muerte y varias cadenas perpetuas. Hoy, Dzhokhar Tsarnaev espera su destino en el corredor de la muerte en la prisión de máxima seguridad, ADX Florence. El atentado del Maratón de Boston dejó una cicatriz imborrable en la ciudad y el país entero. Una fecha que pasó de ser símbolo de unidad y alegría a un recordatorio del dolor y la fragilidad de la vida. El ataque de los hermanos Tsarnaev demuestra cómo, en un instante, lo cotidiano puede convertirse en pesadilla. 2 bombas, una multitud y el horror que nadie vio venir. Un atentado que dejó 168 muertos y estremeció a una nación entera. Si el Maratón de Boston fue un recordatorio del terror en lo cotidiano, lo que ocurrió el 19 de abril de 1995 en Oklahoma City marcó un antes y un después en la historia del terrorismo doméstico en Estados Unidos. La imagen del edificio federal, Alfred P. Murrah destrozado, quedó grabada en la memoria de toda una generación. Detrás de este acto de destrucción sin precedentes estaban 2 nombres: Timothy McVeigh y su cómplice, Terry Nichols. A primera vista, Terry Nichols parecía un hombre común. Nació en el año 1955 en Michigan y creció en la tranquila rutina de una familia trabajadora. Aprendió desde joven el valor del trabajo duro, pero también comenzó a cuestionar a la autoridad. Tras abandonar la universidad, pasó por diversos trabajos antes de enlistarse en el ejército estadounidense a los 33 años. Allí, en medio del entrenamiento militar, conoció a Timothy McVeigh, y juntos compartieron una desconfianza profunda hacia el gobierno federal. Los incidentes de Ruby Ridge en el año 1992 y el asedio de Waco en el año 1993 no hicieron más que avivar su ira. Ambos creían que el gobierno se había extralimitado en su poder y estaban decididos a enviar un mensaje violento que quedara para siempre en la historia. Su objetivo fue el edificio federal Alfred P. Murrah en Oklahoma City, un símbolo de la presencia gubernamental. El plan fue meticuloso y escalofriante. Un camión bomba cargado con más de 2.000 kilos de explosivos caseros, mezclando nitrato de amonio y combustible diésel. La fecha elegida no fue al azar. El 19 de abril era el aniversario del asedio de Waco. A las 9 de la mañana, el camión fue estacionado frente al edificio. Minutos después, la bomba detonó con una fuerza devastadora. La explosión destrozó por completo la fachada del edificio, dejando un cráter de 8 metros de ancho y varios pisos colapsados.
168 personas perdieron la vida ese día, entre ellas 19 niños que se encontraban en una guardería dentro del edificio. Más de 600 personas resultaron heridas, y las imágenes de rescatistas sacando cuerpos entre los escombros conmocionaron al mundo. En el año 1997, Terry Nichols fue juzgado y declarado culpable de conspiración y homicidio involuntario. Recibió una condena de cadena perpetua sin posibilidad de liberación. Pero no fue el final. En el año 2004, enfrentó un segundo juicio en el estado de Oklahoma, donde fue encontrado culpable de 161 cargos adicionales por las víctimas restantes, incluido el asesinato del feto de una mujer embarazada. Fue sentenciado a 161 cadenas perpetuas consecutivas. Hoy, Terry Nichols cumple su condena en ADX Florence, la prisión de máxima seguridad conocida por albergar a los criminales más peligrosos. Su vida es una rutina de aislamiento extremo, lejos del caos y la destrucción que ayudó a sembrar. El atentado de Oklahoma City fue el acto de terrorismo doméstico más letal en la historia de Estados Unidos hasta ese momento. Una mezcla de ideología extremista, resentimiento y odio que destruyó no solo un edificio, sino también cientos de vidas y familias. Aquel 19 de abril dejó una lección amarga. A veces, las amenazas más devastadoras vienen de adentro. El narcotraficante que humilló a todo un país con sus fugas imposibles. Si Terry Nichols nos mostró cómo el odio interno puede destruir una nación, la historia de Joaquín El Chapo Guzmán es la representación más brutal del crimen organizado, el poder de la corrupción y las leyendas que nacen del caos. Desde los campos de amapolas en Sinaloa hasta la celda más segura del mundo, El Chapo construyó un imperio que desafió fronteras, gobiernos y leyes. Nacido el 4 de abril de 1957 en el pequeño pueblo de La Tuna, en Sinaloa, México, Joaquín Guzmán vivió una infancia marcada por la pobreza. Desde joven, ayudaba a su padre a cultivar amapolas de opio, el ingrediente clave de la heroína. A los 20 años, ya estaba inmerso en el tráfico de drogas, trabajando para capos de la región. Pero el Chapo no era un simple peón. Tenía la ambición y la astucia para llegar más lejos. En la década de los años 80, Guzmán cofundó el Cártel de Sinaloa, una organización que rápidamente se convirtió en el proveedor número 1 de cocaína, marihuana y metanfetaminas en Estados Unidos. Utilizó métodos innovadores para mover toneladas de droga, desde túneles subterráneos hasta submarinos. Pero lo que realmente lo hizo famoso fueron sus fugas imposibles. En el año 1993, El Chapo fue capturado en Guatemala y enviado a una prisión mexicana. Pero en el año 2001, logró escapar escondiéndose en un carro de lavandería, un acto que expuso la corrupción del sistema penitenciario. Capturado nuevamente en el año 2014, nadie imaginaba que volvería a hacerlo. Sin embargo, en el año 2015, escapó a través de un túnel de 1,5 kilómetros que comenzaba justo debajo de su celda, una hazaña que humilló a las autoridades mexicanas. Finalmente, en el año 2016, El Chapo fue recapturado y extraditado a Estados Unidos. En el año 2019, un tribunal lo declaró culpable de múltiples cargos de narcotráfico, lavado de dinero y violencia extrema, sentenciándolo a cadena perpetua más 30 años en prisión. Hoy, se encuentra recluido en ADX Florence, aislado del mundo y lejos del imperio que alguna vez construyó. La historia de Joaquín El Chapo Guzmán no es solo la de un narcotraficante. Es el retrato del crimen organizado, la impunidad y el poder que puede ejercer una sola persona cuando las fronteras entre la ley y la corrupción se desdibujan. Pero aunque su cuerpo esté encerrado, su legado continúa, y el Cártel de Sinaloa sigue siendo una amenaza latente que desafía a gobiernos enteros.